Bienvenidos, mi nombre es Héctor Cruz y soy el pastor de la Iglesia Bautista de Cerro Batea. En el día de hoy quiero que examinemos el versículo que aparece en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10, y dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo sabemos? Este versículo pertenece al conocido Padre Nuestro. Cristo enfatiza la importancia de la oración para que podamos servir el propósito de Dios. Cuando entramos a orar es porque reconocemos que dependemos de Dios. Podría decirte algo como: dime cuánto oras y te diré cuánto dependes de Dios. En este pasaje en las Escrituras dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. No dice: venga mi reino y hágase mi voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad implica que me bajo del trono de mi vida para servir el propósito de Dios. Te quiero hacer una pregunta. Si tuvieras la posibilidad de escoger entre dos vidas, en una vida llegas a hacer todo lo que este mundo admira. Podrías tener riqueza, podrías tener reconocimiento, fama, todo lo que este mundo admira. Pero en la otra vida no tendrías nada de lo que mencioné anteriormente y solamente te encontrarías sirviendo el propósito de Dios. Te hago la pregunta nuevamente: ¿qué vida escogerías? Sinceramente, ¿qué vida escogerías? En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10, el Señor es tentado en el desierto y observa lo que sucede. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el Señor escogió servir el propósito de Dios. Y me dirás: oye Héctor, pero ese Jesús, el Hijo de Dios. Pero también te puedo citar personas, hombres, que prefirieron servir el propósito de Dios. Hablemos de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se describe como un hebreo de hebreos. Era un fariseo. Tenía el reconocimiento de todo el pueblo, tenía todo. Pero prefirió servir el propósito de Dios. Puedes buscar conmigo el pasaje que aparece en el libro de Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al versículo 10. Y dice lo siguiente: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo escogió servir el propósito de Dios, y podría seguir citando otros personajes bíblicos. Puedes pensar en Moisés. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para servir el propósito de Dios. Abraham dejó atrás toda su vida en Ur de los Caldeos también para servir al propósito de Dios. Si quisiéramos desarrollar todo nuestro potencial, si quisiéramos saber hasta dónde pudiéramos nosotros llegar, tendríamos que rendirnos al propósito de Dios. En una ocasión hablaba conmigo André sobre sus notas y de que podía mejorar aún más sus notas. Y él me decía: papá, me gustaría saber qué tan bueno pudiera yo llegar a ser si me comprometo más con mis estudios. La única forma de saber hasta dónde podemos llegar es si nos comprometemos más con Dios. Si tenemos dudas acerca de qué significa rendirnos al propósito de Dios, quiero que me acompañes a buscar en el pasaje que aparece en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 39 al 42. Y dice lo siguiente. Dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo mismo nos enseña con el ejemplo que no se trata de mí. Tenemos que
Tenemos que morir a toda pretensión. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hay quienes enseñan todo lo contrario. Dicen, si tú tienes fe, si tienes una fe inquebrantable, Dios se va a rendir a tu propósito. Dios se va a rendir a tu voluntad. Y cualquier cosa que le pidas se va a materializar. Y se basa en Mateo capítulo 21, versículo 22, que dice lo siguiente. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Desconociendo muchos otros versículos que dicen que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Obviamente la fe es el punto de partida, pero no es que Dios está esperando que tú lleves tus ideas para Él rendirse a nuestro propósito. No es así. Amigo, tenemos que entender que la oración es una herramienta espiritual, que solamente funciona en manos del creyente espiritual. No en vano el libro de Santiago nos dice que pedís y no recibís, porque pedimos mal para nuestros deleites y placeres. Así que no es Dios acoplándose con mis planes, como si Dios estuviera inactivo esperando a que yo le lleve mis ideas o mis planes de éxito para Él entonces ponerse en marcha y complacerme en cualquier petición que yo le lleve. No es así, no es así. Algunos padres le dan a sus hijos cualquier cosa que le pidan. Algunas veces terminan dañándolos. En una ocasión, mi hijo André íbamos frente a una tienda de artículos electrónicos y me dice, papá, ¿por qué no me compras tal cosa? ¿Y sabes cuánto costaba esa tal cosa? Casi 700 balboas. Y le dije, yo no creo que eso te convenga mucho. Incluso la Biblia dice que el cristiano que ora no sabe muy bien lo que le conviene. Dice en la carta de Pablo, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y el Espíritu es el que nos va alineando con la voluntad de Dios. Regresando a la pregunta, ¿cuál de las dos vidas escogerías? ¿La vida del hágase mi voluntad o la vida del Señor, hágase tu voluntad? La vida del hágase mi voluntad parte del supuesto que yo me sé todo, que yo me sé cuáles son las decisiones que hay que tomar, que yo sé por dónde hay que transitar. Sabes que estaba leyendo acerca del efecto de Dunning-Kruger. Creo que se pronuncia así. El efecto de Dunning-Kruger no tiene nada que ver con Freddy Krueger. ¿Y sabes qué dice el efecto de Dunning-Kruger? Dice que cuanto menos sabemos de algo, más creemos saber acerca de ese asunto. Y todos somos así. ¿Sabes cómo la Biblia le llama eso? Sabios en nuestra propia opinión. Y quiero que busques Proverbios capítulo 3, versículo 7, para ver qué nos dice la Escritura. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El plan del hombre, hágase mi voluntad, ya fracasó. Te hago una pregunta. ¿Crees que al hombre en términos generales le está yendo mejor o peor? Creo que le está yendo mal. ¿Crees que a la humanidad en términos generales le está yendo mejor siguiendo la voluntad del hombre? Creo que le está yendo mal. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué crees que debería hacer el hombre para que la humanidad pueda mejorar? ¿Qué crees que debería hacer? No sé si te ha sucedido que enfrentas un problema difícil y tratas de hacer todo lo posible por resolverlo. Haces de la A a la Z y a pesar de que hagas lo que hagas, no puedes resolverlo. Y llega un momento en que caes exhausto y dices, ya no puedo más. Entonces es cuando comienzas a mirar para el cielo y sabes que necesitas ayuda del cielo. Recuerdo que tenía un trabajo que cuando habían problemas fuertes, severos, le decía a la gente, a los gerentes, ¿saben qué? Necesitamos ayuda del cielo. Y la mayoría de ellos me miraban como si fuera un bicho raro. Conclusión, el plan hágase mi voluntad no tiene ninguna posibilidad de éxito porque no atiende las necesidades espirituales del hombre. El rey Salomón, que tuvo la oportunidad de hacer cada cosa que se le ocurrió,
¿Sabes qué dice al final? ¿Sabes qué dice en el libro de Eclesiastés? Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiero que busques en el libro de Eclesiastés 2:11 para ver qué dice Salomón. Dice lo siguiente: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es la voluntad del hombre. Es una vanidad de vanidades. O pudiéramos escoger, ¿te acuerdas que te hablé de dos opciones? O pudiéramos escoger el camino de, Señor, hágase tu voluntad. Dice en el libro de Romanos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Podemos escoger entre las dos opciones, Señor, hágase tu voluntad, o podemos elegir hacer nuestra voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No hay aprensión, no hay ansiedad. Hoy es el día, mi hermano. Hoy es el día que podemos sintonizarnos para comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Hoy es el día. Como siempre, es un placer para mí estar contigo por medio de este canal y espero que Dios